y vamos a hablar con el ministro de Economía, Oscar Graham, a quien agradecemos que haya accedido a darnos esta entrevista. Señor ministro, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Señor ministro, usted ha hecho una serie de giras últimamente, dos importantes, acompañado también con la ministra de Energía y Minas, y ha hecho una serie de anuncios tratando de, digamos, levantar la imagen de nuestro país en el exterior y dar un poco de confianza. Pero hay una serie de problemas y queremos tratar todos uno a uno, pero de una manera que la gente común entienda, que no necesitemos ser economistas, que no soy, para poder comprender de qué estamos hablando. Y vamos a hablar primero entonces de lo que más nos toca, los precios que han subido tanto. Esto ha sucedido en todo el mundo y ustedes han tomado ciertas medidas, pero ¿le parece que las medidas que han tomado han tenido éxito? Primero, permíteme, Sol, expresar mi homenaje y mi saludo a todos los padres peruanos que día a día se esfuerzan por impulsar sus hogares y sobre todo formar en valores a nuestros ciudadanos. Hay que considerar efectivamente, como tú mencionas, que hay una situación externa muy complicada, ¿no? Tenemos inflaciones que no teníamos hace más de 20 años. La Reserva Federal de Estados Unidos acaba de subir la tasa de interés en 0.75%. ¿Qué significa esto? La Reserva Federal es lo que vendría a ser el Banco Central en Perú. Y esto porque tiene una de las inflaciones más altas de toda su historia. Estamos hablando ahora de una inflación en Estados Unidos de 8.6%. Este es un tema básicamente que se debe a dos cosas. El tema del incremento del petróleo a nivel internacional y el tema del incremento de alimentos. Principalmente, en nuestro caso, lo que nos afecta es maíz y trigo, que forman parte de la canasta básica de consumo. Entonces, siendo un problema general, hay que ver también que los temas de inflación usualmente se resuelven en parte a través de una política monetaria. Esas subidas de tasa de interés que se han hecho en Estados Unidos también se han hecho localmente. El Banco Central de Reserva del Perú ha subido la tasa hasta 5.5%, tratando obviamente de disminuir la demanda, de disminuir sobre todo a través del canal del crecimiento del crédito, con eso disminuir la demanda y generar menos presión sobre el incremento de precios. Pero eso no es suficiente, porque cuando uno habla de una inflación de 8.1% en Perú, tiene dos componentes. Hay un componente de combustibles y alimentos que ha subido más del 12%. Y esa subida de más del 12% afecta sobre todo a los sectores de menores ingresos. Claro, porque ellos destinan la mayor parte de su presupuesto a los alimentos, pero mi pregunta era muy concreta, reconociendo, porque lo hemos escuchado, que las causas no son solo nuestras, aunque también hay causas que son nuestras. ¿Cuál ha sido el éxito? ¿Cómo mide usted el éxito de la medida? Luego de que han tomado estas medidas sobre el impuesto selectivo al consumo, el IGB, y han visto que ha seguido subiendo el precio de la gasolina, que ha seguido subiendo el pollo, que ha seguido subiendo todo. Mira y dice, bueno, ¿no resultó? Sí. ¿O defiende que resultó? Quería empezar por el contexto general para poder explicarle las medidas. Y el tiempo es corto, por eso sobre todo sí, pero preferiría perder unos minutos o unos segundos para explicar y que quede claro. En realidad el conjunto de medidas que hemos tomado, porque no es una sola medida, son varias medidas, ha tenido un impacto de tal forma que si hoy día, yo empecé diciendo que la inflación es de 8.1%, si no hubiéramos tomado esta medida, en este momento estaríamos con inflaciones arriba de 2 dígitos, arriba del 10%. ¿Por qué? Entonces, me demoré un poco en explicar las causas, para explicar cuáles han sido las medidas que hemos tomado. Entonces, en relación al precio de los combustibles, hemos exonerado el impuesto selectivo al consumo para el diésel y los gasoles de 84.90. Y hoy día, por ejemplo, si es que no hubiéramos tomado esta medida de la exoneración del impuesto selectivo al consumo, más la inclusión en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, hoy día tendríamos un diésel que debería estar costando 4 soles 50 más de lo que cuesta. Definitivamente esta es una medida que ha logrado mitigar. Y en el caso del IGB también se ha exonerado temporalmente el IGB a 5 alimentos de la canasta básica. Pero en un país tan informal como el nuestro, hablar del componente impuestos implica no reconocer que eso no afecta directamente a todo lo informal, porque todo lo que es impuestos afecta a la economía formal, a la que paga impuestos, pero la mayor parte de nuestra economía es informal. Eso es una cosa que le quería preguntar. Y la otra es el costo. Ustedes han tomado estas medidas y, según la información oficial de ustedes mismos, el costo fiscal es cercano a 3.200 millones, lo cual cuesta
varias veces más que los programas sociales. La pregunta es, ¿por qué no escoger o por qué no variar ahora y hacer, como muchos expertos dicen, más programas focalizados en las personas que realmente lo están pasando peor, en lugar de dar medidas generales de las cuales al final se terminan beneficiando sectores que quizá podrían paliar su situación de otra manera? Totalmente de acuerdo, pero hay que considerar que las medidas no son únicas medidas. No hay país en el mundo que ha logrado mitigar el impacto o reducir el impacto. No vemos un país que haya tenido una disminución en el precio. Lo que se toma son medidas para mitigar este aumento. Entonces, es difícil, digamos, disminuir el precio de los combustibles cuando el precio del petróleo sigue subiendo. Es difícil disminuir el precio de los derivados del maíz y del trigo cuando el precio del maíz y del trigo siguen altos. Pero sí, estas son medidas que se han tomado, pero lo que no se menciona es que también se han tomado medidas paralelas, que están en el sentido de lo que usted menciona. Por ejemplo, se dio una subvención extraordinaria para los programas sociales. Se asignaron más de 305 millones para programas como Juntos, Pensión 65 y Contigo, que han llegado a 1.300.000 beneficiarios de estos programas. ¿Pero está pensando en alguna medida nueva, más focalizada, como muchos expertos con los que se ha hablado y que hemos visto no solo aquí, sino en otros medios se están reclamando? Por supuesto. ¿Cuál es? Uno es, estamos duplicando los fondos requeridos para ollas comunes y comedores populares. Eso lo estamos trabajando a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y adicionalmente estamos trabajando en lo que es un bono alimentario. Es un bono alimentario que está orientado a cubrir precisamente el incremento en la canasta básica de consumo a los sectores de menores ingresos. Es parte de toda la estrategia que estamos desplegando. ¿Y han mejorado su forma de escoger las personas que reciben el bono? Porque los bonos anteriores muchas veces han llegado a gente que era discutible que realmente lo necesitaran tanto y más bien no han llegado a gente que lo necesitaba mucho. Cuando se otorgan bonos de manera masiva, entonces, por ejemplo, el Yanapa llegó a cerca de 10 millones, más de 10 millones de beneficiarios, obviamente siempre hay el riesgo de tener esa filtración de personas que, como usted menciona, no debieron recibir el bono o personas que debieron recibir el bono y no lo recibieron. Pero hay que considerar que eso parte por una mejora en los padrones. Acuérdense que esos padrones son atrasados y que durante la época de la pandemia, por el tema de la inmovilización, era difícil actualizarlos. ¿Han actualizado? Hoy día el MIDES está en proceso de actualización precisamente para hacer una intervención mucho más focalizada en aquellos segmentos que realmente lo necesitan. ¿Proceso que va a demorar cuánto? No, la medida la tenemos que tomar en las siguientes semanas, no más de 2 semanas ya vamos a tener una primera medida y después vamos a ir afinando para llegar a aquellos que más necesitan. Ahora, todas estas medidas son paliativas. Usted acaba de hacer una gira en la cual ha dicho que el Perú es un país que está dispuesto, abierto a recibir la inversión extranjera y ha transmitido, eso ha dicho, que es una plaza abierta para las inversiones, gran potencial, donde se respeta el Estado de Derecho y se impulsa una agenda económica que incluya la competitividad y el acceso a la OECD. Vamos a detenernos un poquito allí. Más allá de sus buenas intenciones, y créame que creo que tiene buenas intenciones, ¿le parece que puede convencer a un inversionista extranjero, por ejemplo en minería, de que en el Perú se respete el Estado de Derecho con las cosas que vemos? Como hace 2 semanas se quema un campamento, cómo se bloquean las vías, cómo hace pocas semanas también se cerró un depósito de agua y no podían trabajar las personas y no podían tener agua. ¿Qué clase de garantía es eso para un inversionista serio? Hay que ver que los inversionistas a nivel internacional se enfocan en 2 aspectos. Definitivamente la parte macroeconómica, la parte de cómo está el país en términos de déficit fiscal, en términos de endeudamiento, porque eso asegura definitivamente condiciones de largo plazo, ¿no? Y eso es para el tipo de inversionista que compra deuda del Tesoro Público. Pero definitivamente hay el otro tipo de inversionista que es un inversionista de riesgo. Perú tiene un altísimo potencial y lo sabemos, yo no voy a explayarme en todo el potencial que tiene Perú en términos de reservas. Somos segundo nivel en reservas a nivel de plata, segundo nivel a nivel de cobre, oro, molibdeno, etc. Pero efectivamente hay que reconocer que lo que ha habido es una agudización de los conflictos sociales que vienen no solamente de ahora, sino que vienen de años atrás. Sí, pero el responsable de manejarlos es el gobierno actual. Lo que venga de atrás es cierto, viene de atrás, pero si uno decide asumir un gobierno y sabe que esto viene de atrás, tiene que venir con una propuesta para resolverlo. Así que la excusa del gobierno de que todo esto viene de muchos años, la verdad, no es aceptable.
y los conflictos están cada vez peor, y decir que en el Perú se respete el Estado de Derecho, la verdad es ser muy, muy generoso con el término. Hay que considerar que definitivamente se tiene que, digamos, fortalecer lo que es el principio de autoridad. Y yo soy un convencido de que esa es la forma en que tenemos que actuar. Cuando hablamos de Estado de Derecho estamos hablando de que se va a mantener el respeto a la inversión privada, a la propiedad privada. Y también al medio ambiente y también a los derechos de los trabajadores. Estamos hablando de todo, ¿ah? No solo estamos hablando de proteger al inversionista. Respetar el Estado de Derecho es respetar los derechos de todos. Y yo entiendo que usted puede estar haciendo un gran esfuerzo y puede ser muy serio en su manejo económico o en las propuestas que hace, pero usted no está solo, usted está acompañado de un gabinete que, salvo contadísimas excepciones, no da ninguna confianza, señor ministro. Y la confianza es importante, ¿o no? Totalmente de acuerdo. ¿Y qué cosa le pide usted al presidente o qué cosa pediría usted para poder lograr esa confianza de los inversionistas y para poder lograr un Estado de Derecho que se respete? Empecemos por la parte minera, ¿no? que es lo que empezó comentando. ¿Qué es el mayor potencial desperdiciado hasta ahora? Sí, deberíamos estar creciendo a una tasa mayor de la que actualmente estamos creciendo. Y ahí, bueno, basta decir que la actividad minera hoy día representa más del 60% de todas las exportaciones. Y aquí obviamente el trabajo tiene que ser no solamente de inmediato, de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. En el corto plazo lo que se está haciendo es revisar cuáles son los compromisos que no se han cumplido, ¿no? Y que se comprometieron con las comunidades de influencia de la actividad minera. Entonces, para cumplir estos compromisos no solamente es un esfuerzo que tiene que hacer la empresa privada, sino también es responsabilidad del gobierno, y no solamente de un solo ministerio como el Ministerio de Energía y Minas, sino de otros ministerios, porque el cumplimiento, por ejemplo, el cierre de brechas, salud, educación, agua y saneamiento depende del trabajo conjunto. Por eso es que estamos... ¿Depende del trabajo conjunto? ¿No es una responsabilidad del Estado? Digamos, se ha convertido en una suerte de trabajo conjunto por un sistema en el cual las comunidades le reclaman a la empresa lo que el Estado no da, pero el responsable es el Estado. El Estado es responsable de la coordinación que tiene que hacer. Yo me refería al trabajo conjunto que tienen que hacer los distintos sectores del Estado para intervenir. O sea, lo que me refiero no es solamente una responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, es responsabilidad de un trabajo conjunto donde tenemos que participar. Exacto. Obviamente hay acuerdos y hay compromisos también de la empresa privada que tienen que ser cumplidos. Lo que sí se ha generado y hay que reconocer es que los ingresos que ha generado la actividad minera en las zonas de influencia no han sido utilizados con la eficiencia que se requieren. Y eso definitivamente genera un descontento. ¿Y tiene alguna solución para eso? Por supuesto. Desde el Ministerio de Economía estamos trabajando con el despliegue precisamente de equipos especializados en estas zonas que permitan ejecutar con más rapidez y eficiencia precisamente estas obras públicas que cierren las brechas y generen un mayor bienestar en estas zonas de influencia. En segundo lugar, estamos trabajando además, ¿no?, con la coordinación con otras entidades para generar una mayor flexibilidad y mayor rapidez en el tema de las inversiones mineras. Hoy día las inversiones mineras ven la parte de conflictividad, pero quieren obviamente cumplir con esos compromisos y generar un espacio de paz social donde se puedan desarrollar las actividades sin estos problemas que ahora nos aquejan. ¿Y siente usted que los otros sectores colaboran con usted? ¿Siente que los ministros son las personas idóneas para lograr esa paz social que se necesita, para cerrar las brechas de infraestructura? Por ejemplo, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fíjese en el problema de corrupción que está, y los necesitamos para que hagan las vías correctas, para que puedan salir los productos. El Ministerio de Salud, fíjese todos los cuestionamientos que ha habido. Entonces, ¿cómo van a recibir esas comunidades las postas, los hospitales que necesitan? ¿No se siente usted un poco solo en su esfuerzo? Por ejemplo, yo quería comentarlo, por ejemplo, estuvimos, ahora que mencionó Toronto, con la nueva ministra de Energía y Minas, con la que estamos trabajando un plan y consensuando además las acciones que tenemos que tener en la intervención de esta zona de influencia minera. Segundo, una de las cosas que se puede flexibilizar, digamos, en términos de intervención del Estado, es la creación de unidades ejecutoras, que son mucho más eficientes y que de cierta forma reemplazan las falencias que pueden tener los distintos equipos o las coordinaciones facilitan las coordinaciones que se tienen que realizar. Definitivamente hay un trabajo muy arduo por hacer, pero es parte de la labor que tenemos como Ministerio de Economía de articular todos esos esfuerzos y poner a disposición no solamente nuestra capacidad técnica, sino además de coordinación con los otros sectores. Señor ministro, yo le agradezco mucho la entrevista y siento que usted verdaderamente trae
toda una serie de propuestas y que tiene muy buenas intenciones. Le quiero hacer una sola pregunta final. ¿Realmente siente que tiene el apoyo del presidente y que el presidente tiene la visión y la capacidad para que usted pueda hacer su trabajo? Es parte de un trabajo continuo. Hay convencimiento del presidente, por ejemplo, el respeto y la importancia que tiene la inversión privada como generador de empleo formal. Y realmente la generación de empleo formal es la herramienta más importante y sostenida que tiene un país para cerrar las brechas y sobre todo disminuir la pobreza de manera sostenida. Ojalá que tenga éxito. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y ojalá lo escuchen.